Mis queridos hermanos, Salvación por la Fe, el libro de Romanos es el libro que estamos estudiando, un libro maravilloso. Es tan maravilloso que nos presenta día a día la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, necesitan ir a escuelasabatica2000.org. Y si les gusta, pongan me gusta, compartan con sus amistades. El título para hoy día es Los Escogidos. Versículo de memoria, miren lo que dice, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Parece que el apóstol Pablo es el especialista en hacer que los malentendidos sean claros. Constantemente hace preguntas como esta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De todo lo que ha dicho en el capítulo 10, en el capítulo 9, que aparentemente es contra el pueblo de Israel, ¿ha desechado a su pueblo? Para despejar esos malentendidos, él responde: en ninguna manera. Porque también yo soy, ¿qué cosa? Israelita. Yo he aceptado ¿a quién? A Cristo como mi Salvador personal. Yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo habla del pueblo de Israel de una manera muy especial. Miren lo que dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Es para salvación. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, pero yo soy israelita, yo he aceptado a Cristo, pero mi anhelo es que el pueblo de Israel encuentre ¿qué cosa? Salvación. Encuentre salvación. ¿Por qué? ¿Por qué ese es su anhelo? Miren lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la idea del apóstol Pablo es Jesucristo es el Salvador, el Evangelio, las buenas nuevas es Jesucristo como nuestro Salvador. Y quiero que todos sean salvos, quiere que todos sean salvos. Por eso dice al judío primeramente y también al griego, a todos. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, Él quiere que todos sean salvos. Romanos 10, 12 y 13, por eso dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia, porque Dios Jesucristo ha muerto ¿por cuántos? Por todos, y todos los que invoquen el nombre de Jesucristo, de Dios, van a ser ¿qué cosa? Salvos. Van a ser salvos. Entonces, miren lo que dice Romanos 10:2. Después que él dice, mi oración a Dios es por Israel, Romanos 10:2, miren lo que dice. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los israelitas tenían ¿qué cosa? Celo de Dios. ¿Qué es celo de Dios? ¿Cómo es el celo de Dios? ¿Cómo una persona tiene celo de Dios? ¿Cómo? El ejemplo él mismo lo da. Mírenlo cómo da el ejemplo. Hechos 22:3. Yo era celoso de Dios. ¿Cómo? Yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso, estricto, conforme a la ley de ¿quién? De nuestros padres. Yo guardaba todo como mandaba el mandamiento. Dice luego, celoso de Dios como hoy lo sois. ¿Quiénes? Vosotros. Tienen celo de Dios. En otras palabras, ¿son qué cosas? Son religiosos. Son religiosos, hacen todo al pie de la letra. No les falla nada, tratan de hacer como Él mismo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Tratan de seguir estrictamente. ¿Pero qué? Pero no conforme a ciencia. ¿Cómo es eso? Religioso, pero no conforme a ciencia. Que sin verdadero conocimiento. ¿Cómo es eso? Miren lo que dice Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero no conforme a ciencia, sin verdadero conocimiento. ¿Qué significa eso? Primero, ignoran ¿qué cosa? La justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios. ¿Cómo ignoran la justicia de Dios? ¿Cómo ignoran? Juan 5, 39 y 40. Miren lo que dice. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Religiosos, bien religiosos, leen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo? Jesucristo. Están celosos estudiando la Biblia porque tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué pasa? Y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué cosa? Vida. Hermano Armando, siendo la lección de esta semana y durante este trimestre hemos visto cómo ellos estaban cometiendo el mismo error que nosotros también frecuentemente cometemos, y es buscando tratar de alcanzar la salvación por el cumplimiento de la ley por nuestros propios medios. Y nos olvidamos que el fin, la meta que tiene la ley es solamente una, y es ¿cuál? Mostrar a Jesucristo, llevarnos a Jesús, el autor y consumador de la ley, y por la fe en Él poder ser salvos. Pero en ese afán a veces de cumplir la ley por nuestros medios, nos olvidamos lo más importante, es acercarnos a Jesús, al autor de la ley. Dice, fuera de mí no hay salvación. Solamente acercándonos a Jesús, la ley nos puede salvar. Amén. Entonces, el apóstol Pablo va de una manera especial con su argumento. Tienen celo de Dios, son religiosos, muy religiosos, pero no conforme a ciencia, sin verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, ignorando lo que ha hecho Dios, ellos tratan de seguir estrictamente y ellos ven que ahí está la salvación y no quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesucristo. No quieren venir a mí. Y luego dice que, y procurando establecer la suya propia. Si ignoras la justicia de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a establecer tu propia justicia. Yo, nada más que yo. Yo no soy como aquellos. Yo no soy como aquel, ¿qué cosa? Pecador. Yo doy, ¿qué cosa? Mis diezmos. Yo sirvo el sábado de puesta del sol a puesta del sol. Yo voy a la iglesia. Yo. Como el publicano y el fariseo.
Y exactamente eso era lo que decía la lección. Yo no sé si ustedes vieron, pero ese día había una pregunta en el final. Y dice, ¿cuándo fue la última vez que descubriste que te sentías orgulloso de lo bueno que eres? Porque a veces nosotros nos comparamos con el hermano o con la hermana. Y nosotros decimos, oh no, yo no estoy en eso y no estoy haciendo eso. Pero la lección decía que ese es un problema porque nosotros no tenemos por qué compararnos con el hermano. La única comparación que nosotros tenemos que hacer es con Jesús. Amén. Y cuando nos comparamos con Jesús, entonces vemos nuestra triste realidad. No somos nada, porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, luego que no se sujetan a la justicia de Dios, no aceptan la justicia de Dios. No quieren, porque buscan y no quieren ir ¿a quién? A Jesucristo como Salvador personal. Y entonces miren lo que dice Filipenses 3:9. ¿Cómo es eso? ¿Cómo debería un cristiano ser? Miren, y ser hallado ¿en quién? En Él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Ser hallado ¿en quién? En Jesucristo. No teniendo mi propia justicia, no establecer su propia justicia, que es por la ley. ¿Por qué por la ley? ¿Por qué por la ley? Miren lo que dice Romanos 10:4. ¿Cuál es la función de la ley? Ya hemos estudiado esto y vamos a ver qué es lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Solamente la ley me envía a Jesucristo. Has pecado. ¿Qué tienes que hacer? Acércate a Jesucristo. Acércate a Jesucristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Si has pecado, si la ley te ha mostrado que has pecado y te acercas a Jesucristo, crees en Él, tienes la justicia de Cristo. Si no, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo principal entonces, ¿qué cosa? No se olviden de quién, de Jesucristo. No sean solamente religiosos, sino vayan a la fuente de la religión que es ¿quién? Cristo. Cristo el Señor. Qué interesante, hermano, que todos hemos pecado, somos pecadores desde Adán. Pero Jesucristo, siendo humano, vino a darnos un ejemplo, cómo estar especialmente observando la santa ley. Amén. Eso es algo muy importante. No es que quitó la ley Jesús, sino cómo observaba Jesús la santa ley. ¿Para qué? Para que demuestre las hermosas y maravillosas bondades del Dios de su Padre. Amén. Ese es algo grande, hermano. Muchos cristianos dicen, bueno, yo soy cristiano, ya no quiero saber nada de la ley. Cristo es el único. No es así. Pablo menciona ese puntos en una forma clara y amena. Amén. Amén. Pero Pablo todavía en el capítulo 11 dice la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Miren lo que dice Romanos 11, 2 y 3. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Como Elías dice. ¿Qué pasó con Elías? Se sentía solo. Él sentía que no había cristianos, que él era el único, Y a veces nosotros, ¿acaso no nos sentimos así? ¿Acaso no nos sentimos de esa manera? Ay, la iglesia está mal. La iglesia está mal. No hay, nadie. Nadie. Pero ¿cuál es la realidad?
¿Cuál es la realidad de todos ellos? Miren, eso es sentirse así, pero ¿qué le mostró Jesucristo? Romanos 11, 4, 5. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, ¿cuánto? 7,000. Oh, no eres el solo. Tú no eres el más fiel. ¿Hay cuántos? 7,000 hombres en tu pueblo. Cuando nosotros nos tentamos por esta religiosidad, por esta ignorancia de la justicia de Dios, a creernos que somos los mejores, hay muchos que son mejores que tú. Hay muchos que son mejores que yo. Hay muchos que son mejores. Que están, ¿qué cosa? Con Cristo, su Salvador. No somos los únicos. Miren, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente escogido por gracia. Recordemos la lección anterior. Hay miles de judíos, pero hay un remanente que se va a salvar. No eres el único. Hay muchos que se van a salvar. No te creas siendo religioso. Wow. Entonces Romanos 11, miren lo que dice. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los israelitas? Transgredieron. ¿Qué es la transgresión? El pecado. Entonces los judíos pecan. Los judíos pecaron. Y por su pecado, ¿qué pasó? Vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Y eso es claro. Los judíos pecan, los gentiles aceptan. Porque el evangelio es para todos. Y el pueblo especial no cumplió su propósito. Ahora aceptan. Y luego, ¿qué sucede? Para provocarles, ¿qué cosa? Celo. ¿Qué clase de celo? ¿Qué clase de celo? Miren lo que dice, se provoca celos. Miren lo que dice Romanos 11, 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos que pecaron, por si acaso pueda provocar a celos y hacer salvos a alguno de ellos. ¿Cuál es el fin? Todo tiene un propósito. El fin es ¿qué cosa? Ojalá alguien se salve. Ojalá alguien se salve. Ojalá haya salvación para alguien. Sí, mi hermano Armando, es increíble, y ayer lo conversábamos con Ruda anoche y decíamos cómo el pueblo de Israel fue escogido como nación, y sí, inicialmente, increíble haber nacido dentro del pueblo judío en ese tiempo, y saber que había sido el pueblo escogido para ser salvo. Amén. Y para ser la luz de otros y que ingresaran a él, ¿no? Pero en ese momento cuando Jesús viene, dice, ustedes mismos, vino la luz a ustedes y ustedes la rechazaron, ustedes no la aceptaron, entonces ahora se abre la luz, pero en su inmenso amor es la misericordia y la gracia de Él es tan grande que ni aún así, que fue rechazado cuando dijeron los judíos, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros descendientes, a pesar de eso, Jesús les dice, no, yo voy a provocarles celo, de ver que ahora he abierto la misma oportunidad que ellos tenían para todos los demás, a ver si a través de este sentimiento puedo salvar, recoger, recobrar a algunos de ellos, que solamente ellos guardan mejor el sábado que nosotros, ellos conocen la ley mejor que nosotros, lo único que les falta a ellos que aceptar a Jesús como su Salvador, es lo único. Eso es todo. Eso es todo. Y el apóstol Pablo es especialista para hacernos comprender. Él dice cosas difíciles, pero se esfuerza. Si no han comprendido en el capítulo 7, en el capítulo 9 les estoy diciendo de otra forma, pero lo mismo. Y ahora en el capítulo 11 les voy a decir lo mismo, pero de otra forma. Y ahora les voy a ilustrar esto.
Y les voy a ilustrar utilizando la figura del árbol. Romanos 11, 16 y 17. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, ahora sí, la cuestión del árbol. La raíz es santa. ¿Quién es la raíz? Cristo Jesús. La raíz es Cristo. Si la raíz es santa, ¿qué pasó? También lo son las ramas. Las ramas también son santas porque vienen de una raíz santa. Y ahora, ¿qué dice? Pues si alguna de las ramas fueron, ¿qué cosa? Desgajadas. Ramas desgajadas, judíos que rechazan la gracia. Y de una forma muy amena está describiendo qué es lo que ha pasado. La misma situación. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ramas injertadas, gentiles que aceptan la gracia de Dios. De una forma muy práctica te va diciendo qué es lo que ha pasado. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Has alcanzado, ¿qué cosa? La salvación. O sea, de una forma tan práctica nos dice, ok, esta es la situación. La raíz es Cristo. Tú deberías ser santo. Pero porque los judíos, porque no han aceptado la gracia, han sido desgajados, han sido rechazados. Pero los gentiles han sido injertados y ahora ellos han alcanzado la salvación. Y ahora están con los gentiles, dice, gentiles. Entonces, él está hablando acerca de los judíos, pero cambia de una manera increíble. Miren lo que dice Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas. Ahora, ¿quién nos habla? A los gentiles, a nosotros. No te jactes contra las ramas. Cuidado, que otra vez estés, ¿qué cosa? Queriendo ser religioso nomás. Cuidado que otra vez quieras ser religioso nomás. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas, ¿qué cosa? La raíz. Si te jactas, sabes que el árbol no sustenta, ¿qué cosa? La raíz. Sino que, sino la raíz a ti. ¿De quién dependes? De Cristo. No te jactes, no te hagas religioso. Ve a la fuente. ¿Y la fuente es quién? Cristo. Cristo es la fuente. Y no solamente eso, miren lo que dice Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Cuidado. Es justo. Lo mismo que le pasó a ellos, podría pasarnos a nosotros también. Ajá. ¿Dónde está nuestra vida cristiana? ¿Dónde está fundada nuestra vida cristiana? ¿En Cristo o en las obras? ¿En la ley? ¿En mí? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿Dónde está fundada mi vida cristiana? Y mi hermana dice, Dios es justo. Y miren lo que dice Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Si perteneces unido a ¿quién? A Cristo. Si permaneces unido a Cristo, pues de otra manera tú también serás, ¿qué cosa? Cortado.
Si no estás con Cristo, si no piensas en la raíz, si no piensas en esta raíz, si no sabes que no eres tú, sino la raíz que es Jesucristo, si Él no es la fuente de tu vida cristiana, entonces ¿qué cosa? De otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál es nuestra relación con Cristo diaria? ¿Cuál es esa relación con Cristo diaria? Nosotros nos acercamos diariamente a Jesucristo para decirle, danos, Señor, fuerza, dame sabiduría para este día. ¿Estamos haciéndolo todos los días? ¿O estamos jactándonos de una religiosidad insípida? ¿Qué estamos haciendo? Mi hermano, y la lección tiene un comentario que decía, no merecemos nuestra salvación. Es un regalo, dice, delante de la cruz, delante del estandarte de la santidad de Dios, todos somos iguales, pecadores que necesitamos la gracia divina. Y dice más, nuestra jactancia debe ser solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros al venir en este mundo en carne humana. Amén. Ese es el único motivo de orgullo que debemos tener, es en Jesús. Nada más que en Jesús. Y mi hermano dice, a todos. Y el énfasis es a todos. Y miren lo que dice Pablo, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No seas arrogante. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, lo que ha sucedido con Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud, la totalidad de los gentiles. ¿Todos los gentiles van a ser salvos? Esa es la pregunta. Y luego no solamente dice eso, sino Romanos 11:26, miren lo que dice, y luego todo Israel será, ¿qué cosa? Salvo. ¿Va a ser así? Pablo a veces, como hemos dicho en lecciones pasadas, hace algunas declaraciones que nos hace pensar y nos debería llevar ¿a dónde? A la Biblia. ¿Cómo es esto? Todos los gentiles, todo el pueblo de Israel. Pablo, miren lo que dice acerca de Dios, Romanos 11:33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nadie. Él es Dios, Él sabe lo que hace. Y como Él sabe lo que hace, estas declaraciones a veces nos hacen pensar cosas. Todo Israel, todos los gentiles, entonces todos van a ser salvos. ¿Cuál es el propósito de Dios con relación a la salvación? ¿Dónde está la clave para entender este versículo? ¿Dónde está la clave? Aquí. ¿De qué está hablando? Miren lo que dice. Como está escrito, vendrá de Sión, ¿qué cosa? El libertador. ¿De qué está hablando? Del libertador, de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Está hablando de la segunda venida de Cristo y dice de la segunda venida de Cristo algo especial, que apartará de Jacob impiedad. Entonces, cuando dice hay entrado la plenitud de los gentiles, se refiere a todos. ¿Qué va a pasar con todos? Miren lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino ¿a qué? En todo el mundo. Sin excepción. Y entonces, ¿qué cosa? Para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué? El fin. Todos van a escuchar. Judíos, gentiles, todos. Sin excepción. Y luego miren lo que dice Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo, es para todos el Evangelio. Va a ser para gentiles, para judíos, para todo el mundo. Y luego todo Israel será salvo. Todo el mundo va a escuchar. Y miren lo que dice finalmente, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Qué? ¿Quiere que todos seamos salvados? Sí. ¿Quiere que todo Israel sea salvo? Sí. ¿Quiere que todos los gentiles sean salvos? Sí. ¿Quiere eso para nosotros? Sí. Sus caminos son grandes e insondables. Él va a hacer todo lo que está a su alcance para dar salvación. Él va a hacerlo para dar salvación. En una parte dice que la paciencia del Señor es para salvación. Amén. Él va a hacer todo lo posible. Solamente lo único que va a hacer que nuestra vida no sea salva es mi decisión. Es tu decisión. Él quiere. Él quiere. ¿Qué vamos a hacer con ese querer de Jesús? ¿Qué vamos a hacer? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a abrirle mi corazón? Él quiere que yo sea salvo. Quiere que tú seas salvo. ¿Vas a abrirle su corazón? Espero que sí. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.